dirección. En sus hombros el cargo toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bueno, queridos amigos, hermanos, sean bienvenidos todos ustedes el día de hoy. Y bueno, de esta manera la Iglesia Fuente de Bendición extiende un saludo muy especial a todas nuestras madres de nuestra congregación, ya que el día de hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Bueno, desde aquí les enviamos un fuerte y caluroso abrazo a todas esas mujeres guerreras, luchadoras, y que gracias a Dios tienen la bendición de ser madres. Bien, bueno, de esta manera iniciamos nuestro culto virtual, y para lo cual les invito a poder abrir sus Biblias o sus aplicativos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, 18, en donde podemos encontrar el siguiente versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De esta manera te invito a poder reunirte con tu familia o amigos y de esta manera meditar en la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Manuel Velázquez con el tema Viviendo sin temor. ¿Cómo están, amados hermanos, amadas hermanas en Cristo? Para mí es un gozo, es una alegría poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. A Dios gracias que Él nos da la fortaleza, la vida y la salud para continuar reflexionando en su bendita palabra. Y en este día tenemos palabra de Dios para todos nosotros. Dios tiene siempre mensaje para su pueblo. Quiero hacerte una pregunta en este momento. Si tú vives con temor, ¿de qué tienes temor? ¿A qué le tienes temor, mejor dicho? ¿A la muerte? ¿A la enfermedad? ¿A la altura de repente? ¿A qué le tienes temor? ¿A la soledad? ¿A esta pandemia que estamos pasando? ¿Al futuro? ¿O de repente a una propuesta de gobierno lo tienes temor? ¿A qué lo tienes temor? Hay muchas formas de tener temor. A veces tenemos temor a la incertidumbre, al futuro, a veces a la oscuridad, a veces lo tenemos temor a la muerte, ¿no es cierto? Ese es el mayor temor, creo, que hay en la persona. Otros lo tienen temor a volar en avión o a navegar en el río. Yo conocí a una señora que no podía ni poner el pie en un bote porque le tenía gran temor. Pero lo cierto es que muchas veces tenemos gran temor a algo. El temor está a veces en nuestro ser y a veces no sabemos por qué tenemos temor. A veces tenemos temor hasta dormir, porque muchos piensan de repente que ya no van a despertar. Hay temor en la vida muchas veces de la persona, a veces de uno mismo. ¿Y a qué se debe este temor? ¿Cuál será el motivo por el cual a veces hay gran temor al futuro, a lo que viene? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué será? Bueno, en este día vamos a reflexionar acerca de esto. Es bueno conocer de dónde viene el temor, por qué tenemos temor y cuándo se originó el temor. Por eso es que en este día hemos titulado a nuestro tema Viviendo sin temor. Repito,
viviendo sin temor. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos sin temor. Y nuestro pasaje bíblico se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. Y a la letra dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es lo que nos dice el pasaje bíblico que corresponde a nuestro mensaje de este día. Viviendo entonces sin temor. ¿Es posible vivir sin temor? Sí, hermano, es posible vivir sin temor. Y es más, Dios nos ha llamado, nos ha librado del temor, nos ha librado de toda esta pesadilla del temor a las cosas. Muchos tienen temor a los insectos, al gusano, a los grillos, a algo. Lo tienen temor, pero Dios, Él quiere que tanto usted y yo vivamos sin temor. Muy bien, ¿qué es el temor? Acá tengo el significado del temor, que he sacado del diccionario de la lengua española. Dice así: temor, nos referimos al temor, al pánico, al miedo, no al otro temor que es la reverencia a Dios. No vamos a hablar hoy día de eso. El temor tiene dos raíces. Uno, el temor a Dios, que dice en el principio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice, ¿no? Entonces, esto se refiere a la reverencia. Pero cuando hablamos, hoy estamos hablando del temor, del miedo, del pánico. Entonces, ¿qué significa el temor o el miedo? Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Otro significado: sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Eso es el temor, donde nosotros pensamos que algo malo nos va a suceder, algo va a llegar a nosotros, algo que nos va a ser perjudicial, que nos va a afectar de repente a nuestra salud o a nuestra vida. Eso es el temor, temor que nos suceda, miedo, pánico que nos suceda algo perjudicial a nuestra vida o a nuestra salud. Muy bien. Ahora, la pregunta es: ¿a qué se debe el temor en la persona? ¿Dónde se originó el temor? ¿Desde cuándo tenemos temor? Dios creó al hombre, dice la palabra. ¿Nos creó con temor? Veamos acá, la misma palabra de Dios nos va a dar respuesta a esta pregunta. Vamos a leer un pasaje que está en Génesis capítulo 3, desde el versículo 6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se da cuenta? La respuesta del hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? ¿Y por qué no tuvo miedo cuando oyó primera vez la voz de Dios? Cuando le dijo: tú vas a enseñorearte sobre los peces del mar, ustedes tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra. Ahí Adán no tenía miedo. Estaba oyendo la voz de Dios, pero no tenía miedo. Ahora, ¿por qué tiene miedo? Sencillamente porque el pecado ya estaba en él. Ya había pecado el hombre. Por lo tanto, el origen del miedo, del temor, del pánico es por el pecado. Por eso es que todos tenemos cierto temor,
tenemos cierto miedo, tenemos esta sensación en nuestra alma del temor, del pánico, del miedo. Entonces el origen ya saben, hermano. Todos sabemos, la Biblia nos está enseñando de que el origen es el mismo pecado. Originó el miedo en nosotros. Entonces podríamos decir, el temor en una persona se debe al pecado presente en su ser, porque el pecado nos hace sentir desnudos, descubiertos, desprotegidos, solos, debilitados, vulnerables, etc. Así nos hace sentir el pecado. Por eso es que tenemos temor, miedo, algo como que estaríamos solos, como que estaríamos sin protección. Queda claro entonces que el origen del miedo en la persona es el pecado. Entonces, ¿qué más podríamos decir? ¿Y qué produce el temor, el miedo en una persona? ¿Qué cosa produce? Proverbios nos va a decir, Proverbios 29, 25, que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Produce el lazo de esclavitud el temor. Nos tiene atado. Si hay una persona que tiene temor a las alturas, a volar en avión, por ejemplo, lo tiene esclavizado. Cada vez que tiene que viajar, sufre. Está con esa angustia, con esa gran preocupación, con ese, ¿cómo diríamos? Con esa desesperación. Está con ese fastidio. Una vez yo viajé en un helicóptero y ahí vi a una señora que la señora como que ya se desmayaba por el temor de estar en la altura con el helicóptero. Y el policía que estaba también ahí le decía, señora, no pasa nada. ¿Por qué se pone usted? Pero la señora no, nada le consolaba, solamente que ella estaba como que se desesperaba. Tenía temor, mucho temor la señora. Y a mí también me dio mucha lástima, porque tenía gran temor, vi su sufrimiento. Y seguramente que la señora era esclavo de esto. Estaba enlazado, tenía lazos con este problema de la altura. El temor entonces nos produce lazo de esclavitud, produce castigo. Nos castiga porque nos tiene ahí como sancionándonos, como que estaríamos pagando algo por algún hecho. Así nos tiene el temor a algo. Hay algunos, por ejemplo, que no pueden ver un gusano. Gritan, lloran. No pueden tener en la mano un batracio, un sapo a veces. Conocí a una hermana que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, que una vez un pastor le hizo una broma. Encontró una rana, un sapito, como decimos acá, y le entregó, le dijo así, y la hermana, ¿qué sería tanto su temor a estos batracios? Que la hermana como que se desplomó, se desmayó, porque lo tenía tanto temor al sapo. Y el pastor nunca pensó que sería tan pesado esta broma para ella. El pastor también se puso muy mal. Pero esto ocurre, entonces nos tiene esclavizado, nos castiga. También, ¿qué más? El temor produce angustia y desfallecimiento. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Dónde encontramos esto? Encontramos en la misma palabra, en los ejemplos de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 32, versículo 7, por ejemplo, ahí relata el encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Dice así, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Jacob se había enterado que su hermano Esaú venía con 300 hombres a su encuentro. Y él recordaba que su hermano le había amenazado diciendo que cuando papá muera, yo voy a vengarme de ti, porque tú me has quitado mi primogenitura y también me has quitado todos mis derechos. Entonces, te has apropiado, le dice. Entonces en Jacob estaba, en su mente y en su corazón estaba
esa amenaza. Y cuando se enteró, dice que tuvo gran temor y se angustió, porque él tenía familia, tenía hijos, tenía siervos, tenía bienes, pero aún así él tenía gran temor porque pensaba de que su hermano venía a cumplir su amenaza. Eso es lo que produce el temor, angustia, nos tiene ahí presos, nos tiene ahí enlazados. Pero ya sabemos que la historia no fue tanto así, sino que cuando Esaú llegó, entonces le abrazó a su hermano. Se encontraron y tuvieron un encuentro feliz, tranquilo, en paz. Esa angustia se acabó en Jacob, puesto de que no se realizó lo que él estaba imaginándose. Muy bien, ¿qué más produce? ¿Qué más puede producir el temor? El temor también, hermano, te puede matar la fe. Te puede matar la fe. ¿Y dónde encontramos esto? En la palabra de Dios también. Mateo capítulo 14, versículos 25 y 31. Dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, tuvo temor. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, al verlo a Jesús andar sobre el mar, tuvo gran fe, mucha fe, de tal manera que pidió que Jesús mande para que él camine, y así fue. Pero luego él se distrajo, ¿y qué sucedió? Dice que tuvo temor, tuvo miedo a la tormenta, al viento, tuvo temor. Entonces se empezó a hundirse. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. Ya no era el hombre de gran fe, sino de poca fe. Quiere decir que el miedo, el temor nos mata la fe, nos quita la fe, nos disminuye la fe. Eso hace el temor, el miedo, es decir, el pánico. Por tanto, nos conviene vivir sin temor, sin miedo, para que nuestra fe siga firme, nuestra fe siga siendo lo que es y creciendo, siendo ya no como dice aquí Jesús, llamándole a Pedro hombre de poca fe, sino siendo hombres de mucha fe. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos con temor, con miedo a las cosas, con miedo a lo porvenir, ¿qué sucederá? Ya viene, que esto, que el otro, la inflación, etc. Entonces, lo que va a suceder en nosotros va a ir matando, va a ir muriendo nuestra fe. Y cuando muere nuestra fe, prácticamente también nosotros vamos muriendo. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Así que ya sabemos que el miedo, el temor produce todas esas cosas en la persona. Nos angustia, nos esclaviza, nos mata la fe, todas esas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para librarnos del miedo, del temor, de lo que tenemos ahora? ¿Cuál es tu temor, hermano, hermana? ¿Cuál es tu miedo que ahora estás teniendo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cómo te puedes librar de esto? La palabra, ya hemos leído nuestro pasaje bíblico, 1 de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Se está refiriendo al temor, al miedo. A eso se está refiriendo. ¿Y cuál es el perfecto amor?
El perfecto amor de Dios ya sabemos que es en la persona de Jesucristo. Dios se manifestó al mundo en perfecto amor, enviando a Jesús a cumplir una misión. Entonces la persona de Jesucristo en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquier persona, nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza, nos va a hacer sentir protegidos, que ya no estamos solos, no estás solo, no estás sola, no estás vulnerable, porque Cristo Jesús está en ti. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Jesucristo. Dios manifestó su perfecto amor en el mundo a través de la persona de Jesucristo. Por tal razón, si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, ya no tiene por qué estar con esos temores, con esos pánicos. Ya no. Entréguelo a Cristo eso. Si usted tiene miedo de volar en los aviones, si usted tiene temor de ver un batracio, un sapo, una rana, un insecto, o usted tiene temor de estar en la oscuridad, usted tiene temor de viajar en el río, usted tiene temor a los muertos, ya no es. ¿Por qué? Porque usted no está solo, usted no está sola. Usted tiene al perfecto amor de Dios en su vida. Usted tiene a Cristo Jesús. Siéntase fuerte con Cristo Jesús. Porque todo lo podemos, dice, en Cristo que nos fortalece. Siéntase ya seguro en Cristo Jesús. Siéntase usted vigorosa, vigoroso, nutrido, nutrida con Cristo Jesús. Que tu alma, tu ser esté fuerte, porque Cristo Jesús está en ti. Así que acá te doy un pasaje más, que está en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está bien claro, Dios tiene cuidado de ti. Así tengas que viajar por el río, por el aire, por el mar, por carretera, Dios tiene cuidado de ti. Porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Por lo tanto, esos temores ya no. Tenemos que entregar a Dios esas ansiedades que tenemos. Así es, hermano, hermana. Ahí está la solución, en Cristo Jesús. Así que cuando ahora te acuestas para dormir, ya no tienes que estar con ese pánico, ese miedo que voy a despertar o no, de repente me voy a quedar ahí. No. Usted debe decir, como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que Dios es el que nos ha devuelto la confianza. Después que el hombre ha pecado, nosotros heredamos ese pecado de Adán. Por eso es que nosotros siempre hay miedo. Pero ahora sabemos que ese miedo, ese pánico, se evita de nuestro ser porque tenemos a Jesucristo, tenemos al Señor y podemos descansar en paz, en tranquilidad, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Usted, hermano, está en las manos de Dios. Es parte de ese perfecto amor de Dios, ese perfecto amor que echa fuera todo temor que usted pueda tener, que usted pueda estar ahí, que le ha angustiado cuánto tiempo, que le ha tenido enlazado cuánto tiempo, esclavizado. Pero ahora ya sabe, usted tiene a Cristo. Y si no tienes a Cristo Jesús, en este momento es oportuno para que entregues tu vida a Cristo. Y todos esos temores que tienes de la vida, del futuro, entonces Cristo Jesús te va a dar toda seguridad, te va a dar toda esa confianza, porque Él es el Hijo del Dios viviente, porque Él es el perfecto amor de Dios. Dios nos bendiga ricamente. Permíteme orar por todos, por usted y también por mí mismo. Padre Santo, bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña
¿Cómo, Señor, evitar salir de la prisión del temor, del pánico, del miedo? Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos confiar en ti, que tú nos has dado la salida para no ser cautivos del temor y del miedo, del pánico, porque tu perfecto amor se ha manifestado y ahora Él gobierna en nosotros, en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra plena confianza en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque, Señor, gracias a ti podemos vivir confiados, sin miedo, sin temor a nada. Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a todo aquel que ha escuchado este mensaje, todo aquel y todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Dios nos bendiga, hermano, ricamente. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. Clamando perdón para el pecador en la cruz, la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya,
Puedes sentir en cada latir despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Y después de haber estado escuchando la palabra de Dios, que de seguro ha sido de mucha bendición para ustedes, quiero compartirles todas las actividades que nuestra iglesia tiene durante la semana. Bien, empezamos con los cultos de las damas a partir de las 7:30 todos los martes. También los días miércoles estamos reuniéndonos en familia en nuestros hogares para tener un tiempo de oración familiar. Los días jueves a partir de las 7:30 los caballeros, y los sábados por las mañanas a partir de las 10 los niños. Todas estas reuniones a través de la plataforma Zoom. Los sábados los jóvenes se están reuniendo de manera presencial, así que invito a toda la juventud a poder participar de estas reuniones en las instalaciones de nuestra iglesia a partir de las 7:30. Cito en Avenida Quiñones 1800. Y por supuesto los domingos ya nuestros acostumbrados cultos virtuales. Pero el día de hoy, como es un día tan especial, la iglesia quiere homenajear a todas nuestras madres con un programa especial que será visto en nuestro fanpage de la iglesia a partir de las 7 de la noche. Bueno, todos estos cultos y programas ustedes los pueden ubicar ya sea en nuestro fanpage de Facebook, Fuente de Bendición Iquitos, y en nuestras páginas de YouTube. Y también hacerles recordar que la iglesia toda la semana tiene un tiempo de devocional que ustedes pueden poder escuchar a través de YouTube. Y de esta manera, queridos hermanos, estamos invitándoles a poder participar de toda nuestra programación y actividades durante la semana. Bueno, deseando poder reencontrarme en otra oportunidad con ustedes, me despido. Dios los bendiga.